Buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar en esta mañana el estudio bíblico dominical con el tema de la gracia que ya iniciamos el domingo pasado. Es un tema hermoso en la medida que lo estudiamos, que vamos aprendiendo. Vemos que todo tiene que ver con la gracia. Pero más que entenderla, es mucho mejor recibirla y estar abierto y responder a ella. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Padre amado, cuán precioso eres, cuán amoroso, tierno y compasivo. Damos gracias por todas tus bondades, por todos tus beneficios sobre nuestra vida, porque un día nos llamaste, nos escogiste de manera inmerecida y hoy tenemos el privilegio de tener una relación contigo, de ser tus amigos y de que tú sigas manifestando tu amor en nuestras vidas. Te entregamos este tiempo de estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He llamado a esta disertación en esta mañana la gracia de Dios. Es mucho mejor recibirla que entenderla. Y en verdad es así, porque Dios, el Eterno, es grande, es inmenso. Sus verdades son inescrutables, como dice su palabra, y no alcanzamos. Afortunadamente podemos conocer cada día más, continuar ese conocimiento continuo por su misericordia, por su gracia. Son palabras que entrecruzamos, pero son palabras que se complementan, gracia y misericordia. Y utilizamos más gracia de Dios para referirnos, como había dicho ya el hermano Carlos Quintero en el domingo pasado, el favor inmerecido de Dios, recibir las bondades, recibir el amor, recibir las misericordias de Dios aun cuando no lo merecemos, recibir ese favor inmerecido. Y hablamos más de misericordia cuando no recibimos ese castigo que sí merecemos por nuestras maldades, por nuestros pecados. Pero esa gracia y esas misericordias se unen y conforman el gran amor de Dios, la manifestación del amor de Dios que opera de manera continua. Podemos ir sumando gracia sobre gracia. En una canción de un compositor chileno, Mario Contreras, un precioso adorador del Señor, él dice: es gracia, Señor, lo que hiciste, quitarnos el yugo de muerte, llamarnos, Señor, a tu reino. Es gracia en los cielos tu nombre, es gracia, Señor, que reúnas un pueblo que vaya contigo, que siga las huellas de Cristo y suba con él a su gloria. Es gracia que Cristo haya muerto. Es gracia que Cristo ahora reine. Es gracia que el cielo esté abierto. Podríamos decir, es gracia que Él, estando en su trono, haya venido a esta tierra. Es gracia que haya nacido en un pesebre. Es gracia que haya vivido una vida de santidad
y de humildad, y que haya sido humillado para perdonar nuestros pecados. Es gracia que haya ido a la cruz y haya sufrido hasta lo indecible. Es gracia que haya ascendido a los cielos y que esté ahora intercediendo por nuestros pecados. Es gracia que nos haya dejado el Espíritu Santo y que nosotros, siendo vasijas de barro, vasijas sucias, Él haya decidido morar en nosotros por su Santo Espíritu. Es gracia que haya construido para nosotros una esperanza gloriosa que nos espera y que un día seremos también resucitados. Es gracia. Todo es por su gracia, por su amor. Y es gracia que nos siga a nosotros, a cada uno de los que confiamos también en su nombre, nos siga perfeccionando, siga obrando en nosotros para santificación de su iglesia, cosa que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces la gracia es mejor recibirla que entenderla. Es inmensa. Y aunque sea lógico decir que queremos recibirla, muchas veces no nos comportamos de esa manera, porque a veces somos como esos niños pequeños que están aprendiendo a hacer las cosas y le dicen a la mamá cuando les está enseñando: yo solito, yo solito, yo solito, cuando solito realmente no podemos. Pero esa gracia se sigue manifestando por el amor del Señor y nos sigue ayudando a que sigamos avanzando. Y si estamos caídos, su gracia nos levanta una y otra vez. Por eso decimos que antes de definir la gracia, así lo decía Dwight Moody, dice: antes de que yo definiera la gracia, ya la experimentaba, ya conocía la gracia de parte de Dios. El domingo anterior estábamos hablando de esa gracia general que bendice a todo hombre, aún a los que no conocen a Dios. Esa gracia por la cual un hombre puede seguir viviendo aunque no lo reconozca. Recibe el agua que cae con la lluvia y moja la tierra, que produce el fruto, que da sus cultivos, que se dan las cosechas, el oxígeno, el aire que se respira, cae y se recibe sobre justos e injustos, sobre creyentes e incrédulos. Pero esa gracia no es la gracia salvadora, esa gracia que conduce a vida eterna, esa gracia que conduce a vida eterna, a una comunión con Dios, a una resurrección, a una esperanza gloriosa. Es una gracia que se manifiesta, que se expresa y se revela por medio de Jesucristo. Vamos a mirar cómo dice en Romanos, en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 8. Y lo vamos del versículo del 6 al 11. Si vamos a mirarlo en la versión NTV. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros,
cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esa fue una iniciativa que tomó el Señor Jesucristo. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos. Y porque Él nos amó y nos perdonó, muriendo en la cruz por nuestros pecados, hoy tenemos una relación con Dios. Hoy tenemos una comunión con Él. Y es fruto también de su gracia. Así que esa gracia general no es una gracia salvadora. La gracia que salva es la gracia que por la fe en Jesucristo nos produce salvación. Cuando aceptamos que Él es el Cordero de Dios, molido en la cruz por nuestros pecados, que nos sustituyó, que nos reemplazó, como estudiamos en todo el tema de la salvación, en todo lo que es la soteriología, esa parte de la teología que estudia la salvación. Jesucristo ocupó el lugar. El justo murió por el injusto. El santo, puro y sin mancha, murió por el pecador, murió por ti y murió por mí. Y eso sigue dispuesto, ese poder salvador por medio de la sangre de Jesucristo, de su obra en la cruz, sigue vigente para salvar, para perdonar pecados. Es la manifestación de esa gracia, que aun siendo nosotros indignos, Él murió por el pecador. Esa es la manifestación más grande del amor de Dios, de la gracia de Dios. Y no está basada en nuestras propias obras, en méritos que nosotros logremos por acciones, por más buenas que sean o parezcan. Porque dice las mismas Escrituras que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras obras no son propicias para salvarnos. Porque nosotros somos vasos sucios, vasos impuros, vasos indignos. A Dios le plació limpiarnos, pasar el hisopo, pasar el escobillón sobre estos vasos que somos nosotros y limpiarnos por medio de la sangre, por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Y ahora somos vasos de gloria para que Él more en nosotros. Y aún seguimos necesitando de su gracia. Su obra no ha continuado. Y esa gracia en acción significa que no somos capaces en nuestras propias fuerzas de hacernos santos, de hacernos mejores. No somos capaces. Y qué bueno que lo necesitamos, porque esto produce en nosotros dependencia. Necesitamos de Él cada día. Reconocemos que somos débiles y necesitamos esa gracia obrando en nuestras vidas. La gracia y la verdad nos demuestra
que la gracia no es una obra de alcahuetería. Dice que la ley mostró la santidad de Dios, pero la ley no nos podía santificar y no nos podía perfeccionar. La ley vino por medio de Moisés. Así dice en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 16 y 17, dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Dios nos perdona con conocimiento y con verdad. Con conocimiento y verdad de sí mismo, Él es la verdad, y con conocimiento de la verdad de quiénes somos nosotros. No podemos esconder nada. Dice también en el libro de hombres que hablaron de la gracia, un libro que habla de la predicación de este tema por Dwight Moody, Whitefield, Spurgeon y Mackay, que un hombre que se había arrepentido, que había estado en la cárcel, quería enmendar su camino, pero que tenía unas amistades. Imagínense ustedes cuáles eran el tipo de amigos que tenía un hombre que había estado en la cárcel. Y consiguió un buen trabajo en una casa distinguida. Y estos antiguos amigos se dieron cuenta de ese trabajo, de ese gran trabajo que tenía este hombre, y lo quisieron chantajear y decirle que tenía que darle dinero para que ellos se quedaran callados y no le dijeran al patrón de su antigua vida. Él había cometido el error de no contarle a su patrón su antigua vida y que había estado en la cárcel. Quizás temió que si él contaba la verdad, no le darían ese trabajo, no le hubieran dado ese trabajo. Así que finalmente, lamentablemente, este hombre perdió su trabajo, pues tampoco quiso seguir siendo chantajeado. Cuando hablamos de la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo, es que Él sabe lo que nosotros éramos. Él sabe todos nuestros pecados, nuestra antigua vida, y aún así decidió perdonarnos. Quizás un día también sientas la libertad de contar también lo que eras antes de conocer a Cristo. Y el Señor te abra las puertas, porque eres una nueva persona, una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y eso también es por la gracia de Dios. Así que la gracia y la verdad son por medio de Jesucristo. El recorrido de la gracia es todo un recorrido. Podemos decir que la gracia actuó en nuestra vida aún antes de la salvación, antes de que fuéramos salvos, antes de que conociéramos a Cristo y iniciáramos una comunión con Él. Ya Él estaba trabajando, ya su gracia estaba obrando en nosotros. Luego esa gracia fue revelada a través del mensaje de la predicación del Evangelio. Y vino un nuevo nacimiento. Y luego vino esa regeneración y esa santificación que está en curso.
también como obra, como fruto de su gracia. Todo esto es un recorrido y por gracia también llegaremos un día a su presencia y Él nos recibirá y nos transformará y nos glorificará. Ya esto, cuando digo nos glorificará, lo digo en tiempo futuro, pero para Dios es un hecho, que ya lo dice así en su palabra. En Romanos capítulo 8 dice que los que fuimos escogidos ya fuimos justificados, ¿sí? Y los que fuimos justificados fuimos glorificados. Lo dice ya como délo por hecho. Démoslo como un hecho, que todo este recorrido se da en nosotros por la gracia de Dios. Entonces, esto es una generalidad que hoy quiero compartir. Es parte todavía de la introducción, porque continuaremos estudiando la gracia de Dios. En un recorrido precioso, porque al conocer de esa gracia estaremos capacitados para responder a ese amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: les ruego a ustedes por la gracia de Dios, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro culto racional, y que renovemos nuestro entendimiento, no conformándonos a este mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gracia derramada sobre nosotros. Esa gracia que nos salvó por medio de la fe en Jesucristo. Gracias por todo don abundante, porque hemos sido bendecidos con toda dádiva perfecta, con todos los dones de tu riqueza y de tu amor. Gracias por tu gracia. Gracias porque sigues intercediendo por nosotros, porque se sigue manifestando día tras día por tu presencia en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia y bendice a los que no te conocen, porque tú eres Dios bueno, que sigues manifestando tu gracia sobre este mundo, sobre esta tierra, para que todos lleguen al conocimiento de Dios, de tu abundante gracia, de tu abundante amor, de tu abundante compasión, que quieres que nadie se pierda y que todos los seres humanos disfruten tu salvación, tus maravillas, tus bondades, tu fidelidad, tu grandeza, tu sabiduría. Señor, que derrama tu gracia en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.